Bien, buenas tardes con todos. Pues ya estamos en el día 4 del curso de Python. Y hoy día vamos a revisar las estructuras compuestas o los tipos de datos compuestos, ¿no? Habíamos hablado al inicio de algunos tipos de datos que venían como tipo de datos nativos de Python, que era el numérico, el flotante, el booleano. Y hay un tipo de dato que no hemos hablado, pero que es el non, que es cuando no tiene valor, ¿no? Como un null, ¿no? Y después hemos hablado de las cadenas, que ya es un tipo de dato compuesto también, ya, ¿no? Porque está compuesto por pequeños caracteres y se puede hacer un recorrido, ¿no? Con el for. Pero esta vez vamos a hablar de otros tipos de datos compuestos, como por ejemplo las listas, las tuplas, los conjuntos y sobre todo los diccionarios, ¿no? Que un poco se asemejan a los arrays, en algunos casos las listas, los arrays de otros lenguajes, ya que se accede a los elementos mediante su índice, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco ahí. Bien, teníamos las listas acá, que una lista es un conjunto de datos, generalmente de distinto tipo puede ser, ¿no? Y que puede almacenar, pues, incluso hasta otras listas también, ¿no? Este lista, pues, sería similar a un array en otros lenguajes, ¿no? En otros lenguajes existe el término array, donde tú colocas una variable, defines una variable y después la dimensionas, obviamente, y después le vas agregando elementos de acuerdo a los subíndices, ¿no? Entonces, se accede de esta manera, como lo puedes ver acá, mediante un subíndice empezando de la posición 0, y también se puede utilizar la parte que vimos de los slices, o las porciones, ¿no? Porciones para poder definir o extraer, mejor dicho, ciertas partes de esa lista, ¿no? Para recorrer la lista, pues sabes que debemos usar el for, tal cual como lo hacíamos para una cadena también, ¿no? Entonces es muy parecido el tratamiento que le damos acá a las listas. Estas listas son mutables, perdón, es decir, se pueden agregar elementos, se pueden eliminar elementos, entonces en cualquier momento pueden cambiar su tamaño, puedes también buscar elementos dentro de ella, ¿no? Son mutables, ¿ya? Es decir, pueden cambiar, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas extracciones, ya dada esta lista de acá, que tiene, como ves, un entero, tiene un flotante, tiene un string, tiene una lista también a la vez, y otro entero. Pues podemos acceder a elementos de primera mano o de raíz con el índice principal, ¿no? Por ejemplo, el elemento de índice 3 es particular porque es otra lista. Y al accederlo con 3, pues accedemos a la lista completa. Pero si quisiéramos acceder a la lista específicamente a un elemento de ella, pues tendríamos que acceder a la lista y a la vez acceder al elemento que queramos, ¿no? El índice 0. O sea, como que un array bidimensional, ¿no? Similar a un array bidimensional en otros lenguajes. ¿Ya? Y pues los slides que también lo hemos usado en las cadenas, podemos extraer porciones del 1 hasta el 3. Ya sabes que el último dígito o la última posición no se toca, ¿no? No se toma, es abierto, como ya lo habíamos en algún momento definido, como los conjuntos, cerrado para este lado, abierto para este lado. Solamente hasta el índice 2, 0, 1 y 2. Oh, perdón, 1 y 2. ¿No? Y bien, pues acá está el recorrido con for, ¿no? Pues así como las cadenas, las listas tienen sus propios métodos, ya que son mutables, pues podemos agregar sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso, perdón, de su método happen, que es agregar un elemento a la lista. Aquí también estamos agregando un elemento. Es una lista la que estamos agregando y se agregará como un único elemento, ¿no? Como uno. Sin embargo, si quisiéramos agregar más de un elemento, varios elementos, pues podemos hacer uso de extend. Extend, ves que acá estamos agregando también una lista, pero no lo agrega como único, lo agrega, digamos, en dos posiciones distintas, ¿no? Como dos elementos distintos acá, ¿no? Entonces, happen para un elemento, extend para muchos elementos. Podemos también hacer uso de insert. Insert lo que hace es agregar también un elemento, pero no al último, ¿no? Porque por defecto happen y extend lo agregan hacia el final de la lista. Con insert podemos agregarlo en una posición determinada. Nos va a pedir dos parámetros, uno para el elemento que queremos agregar y otro para la posición
donde decimos insertar, ¿no? Luego tenemos remove, que va a remover el parámetro o el elemento que nosotros le digamos. Luego tenemos pop, que también quita el elemento, pero a través de la posición que le pasemos, ¿no? Pero además, la diferencia entre remove y pop es que pop devuelve el elemento que hemos eliminado. Por ejemplo, si nosotros le aplicamos pop a esta lista, en la posición 0, eliminará este 2, pero a la vez ese 2 será devuelto a una variable para que esa variable la podamos utilizar en alguna otra lógica, ¿no? Entonces la devuelve, en cambio remove no. O sea, en teoría, pues sería que pop tiene un return, ¿no? Internamente tiene un return para que devuelva ese valor que eliminó, y remove pues solamente elimina y ya, ¿no? Luego tenemos clear, que es para que limpie toda la lista, o sea, la dejará vacía la lista sin ningún elemento. Luego tenemos index, para preguntar por qué índice tiene determinado elemento. Por ejemplo, depcop tiene el índice 0, 1, 2, ¿verdad? Aquí está 2. Luego tenemos el método count, que lo que hace es verificar cuántas veces aparece un elemento, ¿no? Por ejemplo, el 5, pues está apareciendo 2 veces, ¿no? Tenemos el método len para poder determinar la longitud de una lista, tan igual como lo hacíamos con la cadena. Y tenemos el método reverse y sort para invertir el orden de la lista a cada vez que se imprime de manera invertida, como lo que hacemos para invertir una cadena también, invertíamos el sentido de la lectura, ¿no? Pues acá también tenemos su propio método ya, de manera más directa, y sort, que ordena los elementos de una lista en orden ascendente, ¿no? Pues esos son los métodos de las listas. Luego tenemos las tuplas, y las tuplas es un conjunto ordenado e inmutable. Inmutable, es decir, no puede cambiar. Una vez que se ha definido, ya no podemos agregarle elementos, ya no podemos eliminar elementos, ¿cierto? Eso es lo que diferencia de las listas. Además que la definición se hace con paréntesis o sin paréntesis, así nada más, y en cambio las listas se hacían con corchetes, ¿no? Pero generalmente las tuplas almacenan datos del mismo tipo, ¿no? Generalmente, pero también se pueden usar para diferentes, ¿no? Pero lo que caracteriza sí es de que son inmutables, ¿ya? No pueden variar ya. Es decir, no tendrán un método happen, no tendrán un método insert, no tendrán un método extend, no tendrán un método remove, no tendrán un método pop, no tendrán esos métodos porque no podemos eliminar ni agregar, ¿no? Las tuplas se representan escribiendo los elementos entre paréntesis y separados por comas. Bueno, en realidad, como dice, no es necesario escribir los paréntesis, pero sería mejor para que tengamos un poco de orden, ¿no? Porque Python siempre va a escribir los paréntesis cuando lo devolvamos. Y bueno, sus métodos son más cortos. Tenemos el método index, que lo que hace es preguntarte qué índice tiene un elemento, ¿no? Por ejemplo, si te preguntas por el índice de Python, pues te dirá 0, ¿no? Ya que Python está en la posición 0. Te devuelve la posición o el índice de un elemento. Tienes el método count, que es lo mismo que hemos visto hace rato de listas. Lo que hace es verificarte cuántas veces aparece un elemento en la tupla, ¿ya? Por ejemplo, acá, a ver. ¿Cuántas veces aparece true en esta lista de acá? Una vez nada más. True aparece una vez, ¿no? ¿Cuántas veces aparece SOP? Pues 1. ¿Y cuántas veces aparece el 5? Pues también 1, ¿no? Y aquí tenemos ejemplo de index donde preguntas por el índice de true. Pues true está ocupando la posición 0, 1, ¿no? 1. ¿Y 5 qué posición está ocupando? ¿Qué índice? 0, 1, 2, 3. Te arroja el número 3, ¿no? Y len, que es la longitud, tan igual como lo haces para listas o para cadenas. Entonces ahí tienes las tuplas. Luego tiene los conjuntos, que la diferencia de los conjuntos con los anteriores es de que son conjunto de elementos que no pueden repetirse, o sea, son únicos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes elementos true, 3.14, none, false, hola mundo, y no se repiten, ¿verdad? Puedes contener valores de distintos tipos, por ejemplo, acá tiene un booleano, un flotante, un nonce, un booleano, un string, una tupla, ¿no? Esta es una tupla con paréntesis. Y pues, como ves, ningún elemento se repite. Si es que tú creas una tupla, un conjunto, pues
desde el principio te va a validar de que no se repitan los elementos, pero si tú puedes crear una tupla, un conjunto utilizando otros métodos, por ejemplo, el método set, que es el que crea un conjunto, ¿ya? Y le pasas, por ejemplo, una lista. Si esta lista tuviera elementos repetidos, lo que va a hacer set es deshacerse de los repetidos y quedarse solamente con los únicos, y va a crear el conjunto a partir de esa lista, ¿no? Acá, por ejemplo, estás pasando a set una lista, ¿ve? Una lista de 4 elementos. No se repiten, obviamente, pero cuando haga la creación de ese conjunto, va a verificar que no se repitan efectivamente y te va a crear ese conjunto, ¿no? Como por ejemplo acá, que acá tú le estás pasando un repetido, el 2 lo está repitiendo, pero sin embargo él cuando lo creó con set, al final solamente se quedó con 1, 2, 3, 4, no repitió el 2, ¿no? Y los conjuntos pues se crean con llaves, ¿ya? Entonces ahí reconocen los inicios de cada tipo de dato, listas, corchetes, tuplas con paréntesis o sin ellos, y conjuntos con llaves, ¿no? La restricción de los conjuntos es que no puede incluir objetos mutables, es decir, no podrían acá incluir una lista o un diccionario, ¿no? Porque no admite objetos mutables. Una tupla sí, porque una tupla es inmutable. Así es que sí puede acceder tuplas. Tampoco puede acceder a otros conjuntos, porque los conjuntos también son inmutables. Perdón, claro, los conjuntos son mutables también, ¿ya? Así que no puede acceder. O sea, lo único que puede contener son booleanos, flotantes, strings y tuplas. Y ¿no? Eso nada más. Porque tanto los conjuntos como los diccionarios como las listas son mutables, pueden cambiar sus valores, ¿ya? Entonces, un conjunto no puede contener a otro conjunto. A lo más, una tupla, nada más. Para generar un conjunto vacío directamente, creamos una instancia. Bueno, esto inicializaría una instancia de un conjunto vacío, ¿no? Aquí. Puedes hacer un conjunto vacío. De hecho, de cualquiera de estas estructuras puedes iniciarla con vacíos, ¿no? Simplemente escribiendo la palabrita correspondiente al método. En este caso es set. En el caso de tupla, me parece que es tuple. Y en el caso de lista, pues es list, ¿ya? Ya aquí lo vamos a ver en la práctica para que podamos afianzar eso. Y acá tenemos los métodos de los conjuntos, ¿sí? Que básicamente está un poco relacionado con la parte matemática, no sé, si viene un poco de álgebra de conjuntos en su educación, pues aquí un poco se referencia con ello, ¿no? Se pueden hacer operaciones con conjuntos como uniones, como intersecciones, como diferencias simétricas, ¿no? La unión junta todos los conjuntos. Si entre ellos se repiten, pues se deshace de los repetidos y solamente se queda con los únicos, ¿no? Eso haría, como por ejemplo acá, tienes 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Se está repitiendo entre el A y el B, el 3 y el 4. Pero cuando apliquemos unión, que este es este símbolo de la barra, pues mira cómo es el resultado. Se deshizo del 3 y el 4 repetidos, solamente se quedó con ellos una única vez, ¿no? Cuando apliques intersección, pues acá será los que se repitan, 3, 4. Acá faltó el 3 y el 4, el 3 que no se imprimió. Ahí es 3, 4 la respuesta. Cuando diferencies, será lo que tenga A que no tenga B. ¿Qué es lo que tiene A que no tiene B? A tiene el 1 y el 2 y eso no lo tiene B. El 3 y el 4 sí lo tiene B, por eso es que eso no sería. 1 y 2 nada más sería la respuesta, ¿no? Y la diferencia simétrica sería lo que tiene A y no tiene B unido a lo que tiene B con lo que no tiene A. O sea, sería el 1, 2 y el 5, 6, que son los que no son comunes. Mejor dicho, lo que no sea común a ambos, únelos y eso es la diferencia simétrica, ¿no? Y por eso está rojo acá 1, 2, 5, 6. Y después tienes unas operaciones, más que todo, que retornan un valor booleano, que pregunta si un conjunto es subconjunto de otro o un conjunto es superconjunto de otro. Es decir, si está contenido o si lo contiene a otro conjunto, ¿no? Y acá está. B es subconjunto de A. B es subconjunto de A, sí, ¿no? Porque está contenido acá. Entonces, true, ¿no? A es superconjunto de B. O sea, A contiene a B, sí, ¿no es cierto? Sí lo contiene, ¿no? Entonces, uno es para como que para el conjunto hijo y uno es para el conjunto padre, que haga la pregunta a ver si está contenido o si contiene a otro conjunto. Y pues esto que es importante, que son los diccionarios. Si en otros lenguajes existen los arrays o los arreglos,
Pues acá en Python existen las listas, que son como los arrays indexados, porque se accede a los elementos con su índice numérico, ¿no? Un array indexado es aquello que se accede utilizando sus subíndices, ¿no? Empezando del 0, 1, 2, 3. Entonces, la lista sería un array indexado. Pero en otros lenguajes también existen los arrays asociativos, aquellos que tienen como clave no un número, sino cualquier tipo de dato, que puede ser incluso un string, por lo general, o un entero, u otro valor, ¿no? Otro tipo de dato. Esos arrays asociativos en otros lenguajes vendrían a ser como los diccionarios en Python. ¿Por qué? Porque aquí en Python, pues mira, para definir un elemento de diccionario, aquí estás viendo que necesitas una clave y un valor, o sea, se definen de a par. De edad 2.22 es un solo elemento. Cursos 2 puntos y esta lista es un solo elemento. O sea, este diccionario tiene 3 elementos nada más. Acá hay un par, otro par y otro par. Y justamente esos pares son la clave y el valor. Y tú accedes al valor mediante la clave. Por ejemplo, si tú preguntas diccionario de nombre, diccionario de esta clave, te va a decir, pues vale Carlos, ¿no? Diccionario de la edad, pues vale 22. Diccionario de los cursos, pues vale todo esto que está acá. O sea, el de aquí sería el identificador. Ya no vas a acceder por un número como lo hace con las listas, vas a acceder con un nombre o con un, bueno, podría también ser un número, ¿eh? Pero con un elemento distinto, ¿no? Un diccionario es una estructura de datos y un tipo de datos en Python con características especiales que nos permiten almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas, listas, incluso otras estructuras, otras funciones. Este diccionario nos permite además identificar cada elemento por una clave, ¿no? La clave y el valor. Para definir un diccionario, pues se encierra entre llaves, al igual que los conjuntos, pero aquí se utiliza la definición de pareja en pareja, ¿no? De dos en dos. Separados por coma y entre clave y valor separados por 2 puntos, ¿no? Y accedemos a cada elemento por medio de su clave. Al valor accedemos por su clave, ¿ya? Entonces sería similar a un array asociativo. Es posible también insertar una lista dentro de un diccionario. Para acceder a cada uno de los cursos usamos los índices. Por ejemplo, acá, como se ha insertado para esta clave, se ha insertado que el valor sea una lista, ¿verdad? Entonces, mira, ve. Esto de acá vale una lista. Cuando yo digo diccionario de cursos, me devuelve todo esto. Pero yo quiero acceder a Python. Cursos, otro corchete, 0, ¿no? Y accedo a Python. Corchetes 1, accedo a Django. Corchetes 2, accedo a JavaScript. Entonces puedes acceder, es lo que está diciendo, mira acá. Si es una lista, puedes acceder con otro subíndice además, ¿no? Y para recorrer un diccionario, puedes usar el for de esta manera. For key in diccionario. Ya que te inventas una variable cualquiera y pues lo asocias al diccionario, ¿no? Entonces, con for, ves que la for es una estructura bastante importante en el acceso de muchas otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo las cadenas, las listas y los diccionarios. Pues acá tenemos los métodos del diccionario, empezando por el método dict, que lo que hace es crearte un diccionario, ¿ya? Así como en conjuntos puedes utilizar la palabrita set con paréntesis abiertos y cerrados, se crea un conjunto vacío, y en listas utiliza la palabrita list con 2 paréntesis también, abre y cierre paréntesis, y en tuplas se utiliza la palabrita tuple, que en realidad son métodos de creación de estos elementos. Pues acá utiliza la palabrita dict, ¿no? Pero pasándole los valores clave-valor, cada elemento como clave-valor, pero ya no como 2 puntos, sino como un igual, ¿no? El primero irá sin comillas y el segundo, pues dependiendo del tipo de dato, irá con comillas o no, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, es un entero. Y así creas un diccionario, ¿sí? Entonces puedes crear diccionarios definiéndolos directamente así, con un igual y haciendo la sintaxis con llaves. O puedes definir diccionarios utilizando el método dict, pero pasándoles los elementos de esta manera, ¿no?
Ya no con 2 puntos, sino con igual. Y no acá con comillas, sino así nada más como una variable. Tenemos el método zip, que lo que hace, pues, recibe dos elementos iterables y lo que hace es combinarlos un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú acá estás diciéndole A contra 1, B contra 2, C contra 3, D contra 4, ¿ves? Aquí. Entonces aquí lo que está haciendo es combinando dos listas, dos objetos iterables, porque acá es una cadena y acá es una lista. Como son iterables, iterables significa que pueden ser recorridos por for, ¿no? Y tienes el método items, que lo que hace es devolverte los elementos, ¿no? Pero te devuelve en forma de tuplas. Por ejemplo, A1 es un elemento, ¿verdad? Pero te devolvió como tupla, ¿ve? Una tupla conformado por cada elemento. ¿Ve? Acá hay un elemento A1, B2, C3, D4, 4 elementos tiene ese diccionario, ¿verdad? Y al aplicarle el método deep items, pues te va a volver los elementos, pero listados como tuplas, es decir, entre paréntesis. Y después tienes el método case, que lo que hace es devolverte las claves en una lista. Ya, te devuelve la clave. Acá creo que he puesto remove, pero no es esto. Esta definición está errónea. Entonces aquí te devuelve las claves. Luego tienes acá, si tendrías acá tu método case que te devuelve las claves, acá tienes tu método values que te devuelve los valores. 1, 2, 3, 4. Te devuelve los valores en una lista. Luego tienes el método clear, que lo que hace es vaciar tu diccionario. Luego tienes el copy, que lo que hace es copiarte un diccionario en otro diccionario, en otra variable, obviamente, y esa otra variable pues va a ser una copia exacta de ese diccionario. Luego tienes el método from case, que lo que hace es recibe un iterable aquí, puede ser una lista, una cadena, y luego un valor. Y lo que hace es tomar esta primera iterable como claves y este valor repetido para todo. ¿Ve? A contra 1, B contra 1, C contra 1, D contra 1. Acá recibes tantos elementos, pues es un iterable, y un único valor, de tal manera que todos los elementos del diccionario tengan como claves a los que pasaste por aquí y tengan como valor al mismo elemento que pasaste acá, ¿no? Eso from case, con ese método. Luego tienes el método get, que es cuando quieres acceder a un valor específico, ¿no? Que ya sabes que que este get, pues también se podría usar como esto que hemos visto antes, ¿no? Así ve, diccionario entre corchetes, el valor del valor de la clave, ¿no? Y accedíamos al valor que tenía esta clave. Pero acá también podemos acceder mediante el método get, pasándole una clave y nos va a devolver el número 2. Pero también podría ser dig, corchetes, b, ¿no? Sin necesidad de usar get. Cuando no encuentre el valor, pues devolverá un objeto none, es decir, un objeto nulo, más o menos en Python funciona de esa manera, ¿no? Y acá tienes también el método pop que tenías en las listas, que lo que hace es eliminarte pasándole una clave, le pasas la clave B, te elimina ese elemento B2, pero además te recibe en valor, en la variable que tú has creado, te recibe el valor que hayas eliminado, ¿no? O sea, el 2 lo recibe. Y ese valor lo podrías saber utilizar en cualquier otra lógica, ¿no? O sea, elimina el elemento, pero además antes de eliminarlo te lo recupera para que tú ese elemento pues lo puedas aplicar alguna lógica adicional, ¿no? Luego tienes el método setDefault que funciona de dos maneras. Cuando el elemento existe, por ejemplo, A existe, ¿verdad? Si le pasas un solo parámetro, si existe, pues te devuelve el valor de lo que existe, ¿no? Pero en caso de que no exista, lo que hace es agregártelo, ¿ya? Cuando existe, te devuelve lo que existe, pero en caso de que no exista, lo que hace es agregártelo al diccionario, ¿no? Entonces, de esa manera es como tú vas, digamos, operando con los diccionarios, ¿ya? Y después tienes el método update, ¿no? Que dice recibe como parámetro otro diccionario
Acá tenemos dos diccionarios, DIC 1 y DIC 2. Un diccionario actualiza con otro diccionario. Si tienen claves iguales, actualiza el valor de la clave repetida. Por ejemplo, acá el B, ¿no? El diccionario 1 tiene clave repetida, ¿cuál? Mira, el diccionario 1 tiene A, B, C y D. El de acá tiene C, B, E y F. ¿Cuál es el que se repite? El B, ¿no? El diccionario 1 tiene como B igual a 2, pero al pasarle un diccionario nuevo, pues lo que hace es coger el elemento repetido, que en este caso es el B, y lo actualiza a su valor 5, ¿no? Entonces dice A1, B5. El C también lo actualizó, no era 3, ahora es 6. El D, pues lo toma normal, el E9 y el F10, y al final los junta también, ¿no? Entonces, lo que se repita, lo cambia por los valores del nuevo diccionario, y lo que no exista, pues se agrega al nuevo diccionario. De tal manera que el diccionario 1 ya quedó transformado a esto, ¿no? Cambiando los repetidos y agregándolos. Dígame. Disculpe, y en orden alfabético, por lo visto. Perdón. Y digamos que cuando se llama esa función, se ordena de manera alfabética, porque en el diccionario número 2 veo que no está ordenado, pero ya cuando se aplica ese comando, ok, cambiar los valores de cada variable que tiene almacenado, pero lo distribuye de manera ordenada, alfabéticamente. Esto es porque ha empezado por diccionario 1, A, B, C, D. Como estos se repetían, siguió el E y el F, ¿no? Fue más porque el orden con el que hizo empezó de esta manera, diccionario 1, A, B, C, D. Entonces, como el primero está ordenado, por eso se mantuvo el orden, ¿no? Pero en realidad me parece que no te lo ordena. Simplemente fue porque empezó A1, bueno, estuvo bien, ya está, imprimamos. B2 está, hay que actualizarlo, B5, listo, C3, hay que actualizarlo. D4, ya, ahora como estos están actualizados, pues siguió con el E y con el F, ¿no? Me parece que es porque los diccionarios que están ahí, pues ya vienen actualizados como tal, ¿no? Vienen bien ordenados como tal. Ok, entiendo. Habría que Bien, probar entonces con ahorita. eso, sí, entonces, pues con eso estaríamos un poco ya cubriendo la teoría de esas estructuras compuestas. Y ahora pues vamos a hacer algo de ejercicios para que esto quede más claro, ¿no? Un poco de práctica. Bien, acá tenemos 6 ejercicios, vamos a resolverlos, ¿ok? Entonces voy a compartir, voy a hacerlo en Colab, ¿ya? Entonces comparto ahora. Ok, pues aquí voy a crear un nuevo blog de notas, voy a ponerle Python 4D, de cuarto día. Ok, entonces el ejercicio, como ya les he pasado el archivo, pues dice lo siguiente, ¿no? Escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso, por ejemplo, matemáticas, física, química, historia y lengua, ¿no? Entonces hay que definir una lista, y eso lo habíamos creado como, por ejemplo, yo quiero definir una lista de esta manera, pues voy a crearlo con los valores que me dan ahí, que es matemáticas, física, y las listas se crean así, ¿no? Pero obviamente estos son cadenas, así que vamos a colocarle sus respectivas comillas. Matemáticas, historia, lengua, química, y pues no sé qué más me dicen acá. Historia, física, ¿no? Física. Bueno, lo he hecho en desorden, como me acordaba. Ahí tenemos.
Y si quisiéramos imprimir esa lista, pues ya imprimiría, ¿no? Va a imprimir esto, en cursos, y lo va a imprimir tal cual con sus corchetes, ya eso indica que es una lista. Pero lo que nos dicen es que lo recorramos para que podamos hacer tener acceso a cada uno de los elementos y imprimir un mensaje ahí, creo que dice yo estudio tal cosa, ¿no? Entonces, me dice que mostremos un mensaje que dice yo estudio la asignatura tal de la lista, nada más, ¿no? Yo estudio tal cosa. Entonces, pues así hemos visto que podemos recorrer esto con for C, incursos. Vamos a imprimir print yo estudio. Y la clase pasada, pues vimos algo en lo que estuvimos practicando, de que podemos usar esta sintaxis también, ¿no? Concatenado con format, ¿verdad? Y acá le pasamos el parámetro que queremos que ocupe el lugar de este 0, ¿no? Y eso debería imprimir tal cual, ¿no? Si no, usamos yo estudio, coma, C, ¿no? También eso sería válido. Entonces acá voy a comentar esto. Y aquí está. Lo que hace format es los parámetros, porque puede recibir muchos, es de alguna manera reemplazar por estos elementos que ven entre llaves. Y pues como le he pasado solamente uno, reemplaza por el que dice 0. Si yo utilizara acá otro valor, 1, pues acá yo podría pasarle otro parámetro, qué sé yo, si es que tuviera otro elemento, un R, por ejemplo, si es que por acá hiciera un R, y ese R reemplazaría con el 1, y ese C está reemplazando con 0, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso. Ok, después nos dicen el siguiente ejercicio. El 2 dice, en base a la lista anterior, preguntar la nota de cada asignatura y después la muestre por pantalla con el mensaje en tal asignatura, pues he sacado la nota tanto, ¿no? Pues lo que podemos hacer es, el ejercicio 2, voy a hacerlo acá abajo. Ok, pues en base a esa misma lista, yo voy a hacer un for y le voy a decir, pues ingrésame perdón, input, ¿verdad? Ingresa la nota de, y acá le ponemos nota, ¿verdad? Una variable nota, y le estamos pidiendo, ingrésame la nota de, y le colocamos, por ejemplo, no sé si podemos utilizar acá format, espero que sí. Ingrésame la nota del curso, ¿no? De matemáticas, luego de historia, luego de lengua, luego de química, luego de física, ¿no? Y eso lo almacenamos en una variable de nota, pero lo vamos a almacenar, bueno, aunque no vamos a hacer ni un cálculo, así que lo podemos dejar así nada más sin transformarlo como string, ¿no? Como no lo vamos a hacer ni un cálculo, no es necesario convertirlo ahí en este momento, quizás, ¿no? Listo, una vez que lo hemos agregado, pues vamos a declarar, recuerden que la clase pasada declaramos acá una lista, y habíamos declarado, por ejemplo, notas, y pues creo que así lo podemos inicializar la lista también, ¿no? Así, con dos corchetes vacíos, ¿sí? O también dijimos que podemos hacer uso de esta función también. Entonces, cualquiera de las dos sería válido. Yo voy a utilizar esa notación. Y pues ya, lo que voy a hacer ahora es que esta nota que la persona, que el usuario me está ingresando, lo voy a almacenar en esta lista. Y pues tenemos que hacer uso de su método happen, ¿verdad? Con happen tú le pasas un valor
y ese valor pues será agregado a la lista, ¿no? AP. Pues bien, ahora que ya tenemos los valores, se supone que tenemos dos listas. Se supone que tenemos la lista de cursos que está por acá arriba y también tenemos la lista de notas que se ha llenado en el for, ¿no? Que solamente contiene las notas. Ahora, en teoría, pues estas dos listas son del mismo tamaño, ¿no? Ya que la misma cantidad de notas que he pedido, pues es la misma cantidad de cursos que tengo. Entonces, recuerden que hay un método ahí que se llamaba zip, que yo puedo utilizarlo para poder recorrer dos iterables, ¿no? En este caso tengo dos iterables, dos listas. Entonces yo podría utilizar ese método zip para poder recorrer. For, pero como voy a recorrer dos iterables, pues necesito dos claves, ¿no? Por ejemplo, dos curso y nota, por ejemplo. ¿En dónde? Pues en dos iterables, pero por zip, ¿no? ¿En qué iterables? Pues en el iterable de cursos, que está acá arriba, mi iterable. Un iterable es algo que se puede recorrer, ¿no? Ahí. Cursos. Y mi otro iterable, ¿cuál es? Notas. Y zip lo que hace es combinarlos. De tal manera que C y N finalmente van a valer, C va a valer cada curso y N va a valer cada nota, ¿no? Entonces el mensaje que hay que mostrar nos dice en tal curso he sacado tal, ¿no? Tal nota. Print en he sacado C y N. Recuerden, format lo que hace reemplazar en matemáticas. He sacado lo que le he ingresado en la posición 1. En el elemento, en el primer elemento de notas, ¿no? En el curso siguiente, pues lo que tenga en la siguiente nota, y así, ¿no? C reemplaza a 0 y N reemplaza a 1 con este método format. Y listo, pues eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Vamos a ejecutarlo para ver cómo quedó. Ingresa a la nota de matemáticas, pues 15, 16, de lengua, pues 18, 20, 10. En matemáticas he sacado 15, en historia he sacado 16, en lengua he sacado 18, en química 20, perdón, y en física 10, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tienen la resolución. Si todo queda claro, a ver, cualquier duda, por favor, me lo pueden extender. Por ahora, claro. Sí, bien. El resto también puede participar, por favor. Siéntanse libres. Bien. El tercer ejercicio me dice escribir un programa que almacene en una lista los números del 1 al 10 y los muestre por pantalla en orden inverso separados por comas. ¿Sí? Entonces, vamos a almacenar los números del 1 al 10. Ejercicio 3. Pues puedo inventarme una lista que se llame números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aunque también podrías usar, si no, mira, vamos a imprimir, esto obviamente te crea una lista, ¿no? Print, números. Te va a imprimir la lista del 1 al 10, ¿verdad? Pero también podrías utilizar otra forma de poder construir la lista, ¿no? Por ejemplo, si dicen de una lista del 1 al 10, pues no te vas a poner a escribir 1 al 10, de 1 al 100, perdón, ¿no? Si te piden del 1 al 1000, tampoco te vas a poner a escribir del 1 al 1000. Entonces podríamos hacer uso de esto, ¿eh? Números 2 voy a ponerle acá. Y creamos una lista con un rango, ¿no? Rango del 1 al 11, ya que el 10 no lo va a tomar, ya que el 11 no lo va a tomar, ¿no? Entonces aquí también estamos creando una lista
y podemos imprimir, por ejemplo, el número 2, a ver. Y ahí tienes también tu lista, ¿no? De una manera más rápida, porque podríamos tener una lista muy larga y pues no vamos a escribir todos los elementos, no sería imposible ahí. Entonces tiene dos formas ahí para poder crear listas, con los corchetes o con rangos también, si fueran números, obviamente, ¿no? Bien, lo que nos pide es invertir, ¿no? En orden inverso separados por comas. Bueno, lo que nos pide es invertir. Y pues hay un método que se llama reverse, que es para invertir, ¿no? Si revisan la diapositiva, pues ahí está el método reverse. En las listas tenemos el método reverse. Entonces vamos a utilizarlo. Por ejemplo, números 2.reverse. Así está. Entonces tienes que llamarlo en solitario porque lo convierte y mismo sobre sí mismo, sobre este número 2 lo revierte. Y después ese número 2 ya quedó revertido y tienes que acceder a lo revertido. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿ya? Justamente cuando te muestra acá la ayuda, pues te decía reverse in place, o sea, lo convierte en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso me di cuenta. Bien, entonces ahí tienes, Okay. puedes haber hecho con números o puedes haber hecho con número 2, igualito sería, ¿no? Ahí está, ¿no? Reverse. Bien, pues eso es lo que nos había pedido, separados por comas. Sigamos con el ejercicio 4. A ver, no sé, pueden consultar, por favor, cualquier cosa. Dice ahora, escribir un programa que pide usar una palabra y muestra por pantalla el número de veces que contiene cada vocal. Vamos al ejercicio 4. Profe, entonces hay funciones que se tienen que manejar de esa manera, Sí, como la en función lugar, ¿no? reverse. Sí, Mm, correcto. Ok. Escribir un programa que pide al usuario una palabra y muestre por pantalla el número de veces que contiene cada vocal. Entonces vamos a escribir acá una palabra. Con input le pedimos ingresa una palabra. Vamos a definir un diccionario. Contador. Ya, o vocales le vamos a poner. ¿Cómo se crea un diccionario? Con llaves, ¿verdad? Lo vamos a definir así. La letra A, pues ahorita vale 0. Ya vamos a iniciar, es como iniciar un contador para todas las vocales, ¿sí? La letra B, pues vale igual a 0. Perdón, con 2 puntos, recuerden. Igual sería si lo creas con la estructura DIC, ¿no? Que también habíamos visto DIC, pero si lo creas directamente es con llaves, ¿ya? Con 2 puntos. Entonces, por cada una de estas vamos agregando un contador que va a empezar en 0, obviamente. Luego, perdón, B no es, ¿no? Es E. La vocal no está diciendo, ¿no? Y 2.0 o 2.0. Profe, ya está inicializando las vocales, ¿cierto? El contador, ¿sí? Listo. Entonces, todas las vocales estoy inicializando según diccionario, ¿no? En un diccionario. Pues entonces lo que hago ahora es recorrer la palabra, ¿no? Por P, in palabra, recorrer la palabra. Por cada letra, por cada carácter que existe en la palabra, pues vamos a preguntarle si es A, si es E, si es I, si es O, si es U, ¿no? Y miren, como yo estoy utilizando acá minúsculas, pues me conviene, aquí estaba escrito mal palabra, me conviene
convertirla en minúscula, ¿no? Lower. Porque si no, pues cuando venga una palabra en mayúsculas no me va a contabilizar, ¿no? Yo lo que quiero es compararla con A, con E, con I, con O, con U, minúsculas. Entonces, aquí pues voy a utilizar la conversión a minúsculas utilizando la función lower, ¿no? Que era lo que me daba las funciones de cadena. ¿Ya? Entonces ahí, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer ahora es preguntar si cada una de esas letritas, de esos caracteres, pues es A, si es E, si es I, O, U, ¿no? Entonces aquí voy a preguntar si esa palabrita es igual a A, pues lo que hago es de vocales, pues accedo a A y le aumento 1, ¿no? Más igual 1, ¿cierto? Sí. Y voy comparando contra las demás, ¿no? Profe, y en ese if, las demás. en ese if se tienen que abrir las llaves, porque anteriormente no abríamos las llaves. Ah, perdón, segundo punto, Sí. comunidad de lenguaje, segundo punto, ahí está. Sí, por eso es otro ahí. lenguaje. Ya. Si P es igual a A, pues que aumente A, luego si es E, pues que aumente E, si sí, que aumente I, y así, ¿no? Estaba viendo si había otra forma, a ver, déjame pensar acá, pues creo que no me recuerdo otra forma, pero creo que esta es la forma que puede funcionar. Entonces de ahí adelante van a ser puros alif. Sí, pero mira, podría ser lo siguiente, mira, estoy pensando en otra cosa acá. Acá podríamos usar P, ¿no? Pero P seguramente no va a existir, ¿no? P seguramente no va a existir porque puede venir una letra X y no existe, una letra O, y obviamente esto va a dar error, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, había un método que se llamaba get, si no me recuerdo, hay un método que se llamaba get, ¿ok? Get, que lo que hace es, para no estar poniendo muchos if, porque creo que no es tan conveniente, se podría hacer, funcionará seguramente, ¿no? Pero yo quiero hacerlo un poco más corto, mira, entonces, pregunto, si este P, así nada más, ya no tengo que comparar, sino que empiezo a agregar nada más, pero lo que hago es recuperar el valor, ¿no? A ver. Ah, pero get lo que hace es recuperarme valor nada más, ¿no? A ver, de haber otro método acá. Es como un buscador. O sea, el get lo que haría era buscar una letra de una palabra o algo así. Ya, está bien, no. Get lo que hace es devolver un elemento del diccionario. Entonces lo que hago es, si en el diccionario vocales punto get existe el P, es decir, mira, imaginemos que vamos a materializarlo escribiendo una palabra, ¿ya? Una palabra que se llame, que diga, por ejemplo, Python, ¿ya? Python, listo. Entonces, inicializo este diccionario con todos los contadores en 0, ¿no? Luego le digo, recórreme Python, pero bueno, supongamos que puse Python en mayúsculas, ¿no? Un poco para que tenga sentido esto. Ya, lo convierto Python en minúsculas y empiezo a recorrer cada palabrita. Es decir, pregunto cuando es P. La primera iteración será cuando es P, ¿no? Bueno, justamente cuando P vale P, ¿no? Entonces le digo, en el diccionario vocales, obténme el que tenga como clave la P. ¿Existe algún elemento que tenga como clave P? No existe, ¿verdad? No existe. No existe, ¿verdad? Entonces le digo, si es que existe, o sea, si es diferente de non, es decir, cuando exista, ¿verdad?
Cuando sea diferente de non, porque cuando no existe, este método get me devuelve un non. Entonces, cuando sea diferente de non, hazme este conteo de acá. Hazme de que la vocal en P suba 1. Pero si no existe, no me hagas nada. Es decir, cuando venga P, como P no existe, no va a hacer esto. ¿No? Pero, sin embargo, viene la I, bueno, tampoco lo va a hacer. Viene la T, tampoco. Viene la O, y va a decir, el vocal es get O. ¿Existe? Sí existe. ¿No es cierto? Sí existe. Es diferente, no. Sí. Entonces, vocales de O, aumentale 1. Y ahora ese O va a valer 1. O sea, al final lo que estoy haciendo es preguntar si es que realmente el elemento existe en el diccionario, la clave existe en el diccionario, y si es que existe, pues que lo aumente, ¿no? Eso de que sea una letra que no tenga aquí un contador, pues no lo va a aumentar y no va a pasar nada. No va a generar un error porque si intento acceder a una clave que no exista, pues me genera un error a veces, ¿no? Entonces aquí estoy validando eso. Y aquí ya me evito hacer tantos el if, ¿no? Ahora al final lo que hago es imprimir vocales y eso será el resultado, ¿no? Si es que vamos bien. Entonces vamos a ver qué es lo que funciona acá. Vamos a ver. Ingreso una palabra. A ver, vamos a escribir programación. Sin tilde. A2, E0 y 1, O2, U0, ¿no? A ver, A2. Sí, pues programación, ¿no? 2, ¿no? Bueno, acá vamos a agregarle un /n para que sea más ordenado, ¿no? Profe, no entendí lo del diferente known en el condicional del if. Ya, ahorita lo explico. Vamos a validar nada más que esté funcionando. A es igual a 2, ¿sí? ¿No? A 2 veces, E, pues no aparece una vez. Y aparece una vez, correcto. O aparece 2 veces, sí, correcto. Y U aparece 0 veces, correcto. Bien, a ver, vamos a escribir la palabra programación justamente, ¿ya? Para que validemos. Ok. Esto de acá sí se entiende de que se han inicializado todas las... es como inicializar muchos contadores ahí, pero lo he hecho en un diccionario para poder justamente hacerlo de manera rápida, ¿no? Ok. Entonces, toda la clave A empezó en 0, E en 0, I en 0, O en 0, U en 0. Ok, aquí, para que se entienda, es como que contadores, ¿no? Contadores en un diccionario. Luego, a ver, voy a escribir programación con P mayúscula, con O mayúscula también así, ¿ya? Entonces, lo que hago es, como yo solamente en mi diccionario he establecido en minúsculas todos, pues lo que hago es convertir la palabra en minúsculas para asegurar de que sean contados, porque imagínate si no lo convierto en minúsculas, viene la O mayúscula recorriéndose, y como no va a encontrar nada de O mayúscula, no lo va a contar, pero sin embargo debería contar porque es una O, ¿no? Entonces, por eso es que lo que hago es convertir la palabra en minúsculas. O sea, aquí se va a recorrer la palabra, pero en minúsculas. Entonces, P en la primera iteración, ¿cuánto vale? Vale P minúscula, ¿no es cierto? Y entonces va a preguntar, del diccionario vocales, obténme el que tenga como clave la palabrita o la letra P de la primera iteración. ¿Cuánto vale P en la primera iteración? P, ¿verdad? ¿Existe una clave P? No existe. Y como no existe, va a arrojar non. Cuando no existe, en el diccionario va a arrojar non. Entonces, es por eso que estoy preguntando. Cuando sea diferente de non, haz que aumente el contador, pero cuando sea non, no hagas nada. Es decir, cuando sea P, no va a hacer nada. Cuando venga la R, que es la siguiente P de la palabra, cuando venga la R, va a preguntarse, ¿existe una clave R en vocales? ¿Existe una clave R? No existe. Entonces, como es non, no hace esto. Cuando venga la O, va a preguntarse, ¿existe en el diccionario de vocales una clave O? Sí existe. Entonces, si existe, porque es diferente de non, o sea, sí existe, ¿no es cierto? Diferente no significa que sí existe. Entonces, coge el diccionario vocales en su clave O, porque acá estoy diciendo O, y súbele 1 a lo que tenga de valor. O sea, al 0 súbele 1. Y ya contó que aparece una vez la O. Luego vendrá la G, la R y no contará nada. Luego vendrá la A y preguntará lo mismo. ¿Existe una clave A en vocales? Sí, sí existe. ¿Es diferente de non? Sí. Entonces, a ese vocales A, súbele 1. Entonces, hasta la A, la O ya va en 1 y la A también ya va en 1. Y luego cuando venga la siguiente A, va a hacer lo mismo, pero como ya iba en 1, ahora A aumentará a 2, ¿no? Porque ese contador sigue en secuencia. Sigue incrementando. ¿Sí?
Listo, profe, ahora sí entendido. Claro, porque no es ninguno, entonces, si no encontró Claro, ninguno, entonces, ajá, no lo hace. no lo hace. Claro, si es diferente, ninguno que lo haga, pero si es ninguno, que no haga nada, porque no he puesto ninguna lógica, ¿no? Sí, así funcionaría. Entonces nos estamos evitando de hacer muchos if, que también podría haber sido como lo que estábamos pensando al inicio, yo también lo pensé. Hagamos un if porque si es A, si es B, si es C, si sí, pero es muy largo, ¿no? A veces hay que buscar ser un poco ya eficientes a este punto, pensar un poquito más en lo más óptimo, ¿no? Entonces ahí estaría resuelto tu ejercicio 4. Lo demás no tienen preguntas, si se está entendiendo, por favor, consulten. Si no quieren hablar, usen el chat. Yo igual acá los leo, cualquier cosa. Bien, entonces lo que hago ahora es el ejercicio 5. Dada una lista de números enteros y un entero, escribir una función que la parte A, devuelva tres listas, una con los menores, otra con los mayores y otra con los iguales a K. Ok, pues me dice una lista de números enteros y un entero K. Pero me dice que escriba una función. Bien, pues lo que voy a hacer es a ver, vamos a agregar un número, ejercicio 5. Me piden que define una función, ¿ya? Voy a definir una función, def, donde me dice que recibe una lista y un número entero de parámetros. Entonces, va a recibir dos parámetros. ¿Cómo le voy a llamar a esta función? Pues, tres listas le voy a llamar. Tres listas le voy a llamar a esta función. ¿Por qué? Porque me devuelve tres listas, ¿ya? El objetivo es el siguiente. Yo le voy a pasar una lista y le voy a pasar un número K, me dicen, ¿no? Y pues siempre para materializar esto, pues vamos a imaginarnos algo como esto, ¿no? Voy a pasar una lista, por ejemplo, 12, 10, 5, 8, 1, 6, 7, 5. Ya que en una lista se pueden repetir elementos, ¿no? Y eso lo voy a pasar con lista. Y como K, le voy a pasar el 5. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta función? Lo que tiene que hacer esta función es, de los elementos que ingresan en esta lista, pues cógeme todos aquellos que sean menores que el 5, que es este número que he ingresado, y formarme una lista. Es decir, va a formarme una lista conformado por quiénes, por el 1 y nadie más. Porque no hay otro menor que el 5, ya no hay, ¿no? Luego me va a arrojar una lista con los iguales al 5, que serían 5,5, ¿no? Dos iguales. 2 veces 5. Y luego me va a formar una tercera lista con los mayores del 5, con ese número que ingresé. Entonces será el 6, el 7, el 8, el 10, perdón, el 8 no hay, sí, 6, 8, 10, 12. Entonces de esa manera tendría las tres listas que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende lo que hay que hacer, pero todavía no entiendo la función. O sea, sí entiendo lo que No, tiene que hacer. todavía no hemos hecho la función, pues vamos a hacerlo ahorita. Ah, ¿Ya? Entonces, sí. ok, entonces Sí, por lo vamos a menos, hacer esto. supongo que si Ya, yo ingreso el número, o sea, ingreso la lista y ingreso no sé, el 1, tiene que hacer la lista de los 1, hacer la lista de los mayores al 1 y la lista de los menores al 1. Algo así, ajá, creo. ok. Entonces, pues esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí nos faltan los dos puntitos, por cierto. Los puntitos, enter, y pues aquí debo escribir, ¿no? A ver, esto de acá voy a sacarlo. Solamente para que se entienda qué es lo que se va a hacer. Ahí. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a... en primer lugar, lo que voy a hacer es ordenar
mi lista, ¿no? Y ustedes saben que una lista, pues, se ordena con el método sort. ¿Sí? Entonces voy a decir lista.sort. Hay un método ahí que se llama sort. Por ejemplo, dejémoslo hasta ahí y probemos para que vean, ¿no? Ahora sí, lo que va a hacer es sort. Este K todavía no lo estoy usando, así que llamemos esta función tres listas. ¿Y qué es lo que hace mi...? Bueno, voy a decirle return, pues, ¿no? Para que pueda imprimir. O print, en todo caso. Pero este sort es igual que el método reverse que hemos estado viendo hace ratito, que lo ordena a sí mismo, en sí mismo, ¿ya? Lo ordena en sí mismo, así como el reverse, que lo invierte ahí mismo, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, si queremos imprimir la lista, pues le decimos acá, imprímeme la lista, ¿no? Ahí. Entonces, yo ahorita llamo a tres listas y le digo, pues, a ver, aplícame a esta lista que estoy necesitando ahorita. Miren que lo que hace, el K todavía no lo estoy usando por ahora, ¿ya? Simplemente quiero que verifiquen el método sort, ¿ya? Entonces, le paso una lista, le paso un K, que por ahora no lo estoy utilizando, le digo, ordéname la lista que te pasé, y después imprímeme la lista. Entonces, cuando yo le diga tres listas de una lista, pues lo que va a hacer es ordenarme e imprimirme, ¿no? A ver, perdón. Ah, lo que pasa es que recibí otro parámetro, pues falta un parámetro acá. Voy a poner un 0, que todavía no lo estoy usando. Falta un parámetro ahí, falta un parámetro. Mira, lo que hizo fue ordenármelo, ¿ve? Me ordenó, ¿verdad? Me ordenó. ¿Sí? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es, una vez que los tengo ordenados, esos parámetros, o esos elementos de lista, perdón, pues lo que hago es buscar en qué posición se encuentra ese K. Por ejemplo, si escribí 5, tengo que, en el ordenado, tengo que buscar en qué índice se encuentra el K. ¿Para qué? Para ubicarme en ese índice y pues a partir de ahí hacer la partición, ¿no? Entonces, y me valdría un poco, bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a, ¿y qué función utilizo para buscar un elemento en una lista? ¿Recuerdan qué función existe para poder buscar? Pues index, ¿verdad? Con index yo puedo devolver. Entonces lo que hago es devolverle con index. Voy a almacenar acá índice. Va a ser igual a lista.index. ¿De qué elemento? De mi elemento K que me están pasando para saber en qué posición se encuentra. ¿Sí? Ahí ve. Lo vamos verificando de a pocos para que veamos cómo va quedando, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. Entonces, ahí índice, ¿cuánto valdrá? Si ya ordené y le paso, por ejemplo, nuevamente el 5, K vale 5, y índice, ¿cuánto valdrá? Pues índice ha sido encontrado ¿en qué posición? En la posición 1, ¿verdad? La primera ocurrencia, 1. Entonces, pues lo que voy a hacer ahora es imprimir ese índice para que verifiquen qué es lo que está pasando. Índice. ¿Sí? Mira, fíjate lo que va a pasar aquí. 1, ¿verdad? 1, ¿por qué? Porque ese 5 lo encontró en la lista que ya está ordenada, por cierto, o lo encontró en la posición 1, ¿no es cierto? 1. Pues bien, lo que tengo que hacer es que a partir de ese índice puedo hacer porciones. Yo podría hacer porciones, por ejemplo. Ahora sí vamos imprimiendo las porciones. Esto sería lo menor al elemento. ¿Ya? ¿Cómo yo extraigo lo menor al elemento? Pues hago un print ¿de quién? De la lista que ya está ordenada, pero desde el índice 0, que lo dejo por defecto vacío si quiero, porque obviamente no ponerle, estoy diciendo 0. ¿Hasta qué elemento? Hasta el elemento índice, índice, ¿no? Índice, ya que ese no lo va a tomar. O mejor aquí, 0, índice. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como el 5 lo encontró en la posición 1, yo voy a extraer desde 0 hasta 1, pero el 1 no lo va a tomar, o sea, de 0 hasta 0, o sea, este elemento. ¿Sí? Y me lo va a
me los va a agregar aquí, ¿no? Me lo va a imprimir. Que por cierto no me lo está imprimiendo en una lista, pero... Dígame. Lo que no entendí es que, ok, la lista se ordena porque por el comando lista, la función index, ¿o qué? ¿Por qué se ordenó? No, la lista se ordena por sort, por acá, por sort. Aquí la lista está ordenada. Ah, ok. Una vez que aplicas este comando, la lista está ordenada. Ahora, al aplicarle index, lo que estoy haciendo es, en esta lista ordenada, ¿en qué posición se encuentra ese K? O sea, ¿en qué posición se encuentra ese 5? El 5 se encuentra en la posición 1, me va a decir. 1. O sea, índice vale 1. Lo que hace index es buscar un valor en una lista y después devolver la posición, la primera posición, porque ahí ven que el 5 se encuentra repetido, ¿verdad? Pero devuelve la primera posición en la cual encontró, que sería 5, sería 1, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando hasta ese momento. Hasta ese momento, lista está ordenada e índice vale, si es que es 5, como en este caso, pues vale 1, porque encontró el 5 en la posición 1, el primer 5. Entonces lo que quiero es extraer, como ese es el elemento que estoy buscando, obviamente, desde antes a esa posición tengo que sacar los que están antes para que eso se convierta en una lista aparte. Entonces le digo, pues extráeme desde el índice 0 hasta el índice 1. Y pues va a imprimir el 1, mira. Va a imprimir este 1 que está acá. De hecho, vamos colocándole más elementos para que vean 3, el 0 mismo, otro 5, un 9, ¿ya? Entonces, mira, vamos a imprimir la lista también para que se vea. Vamos a imprimirlo ahí. Bien, mira, ve. De esta lista que yo le he pasado, ya se ordenó. 0, 1, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ¿No es cierto? Ahora, yo estoy buscando un 5. ¿Ese 5 en qué posición se encuentra? En la posición 0, 1, 2, 3. El primer 5 que encuentra. 3. ¿Ok? Entonces, ese 3 me va a servir para yo decirle, ahora como yo sé que el 5 se encuentra en la posición 3, yo necesito extraer lo que está antes del 5. Entonces, aplico un slice, una partición, ¿cierto? Una porción, perdón, desde 0 hasta ese índice, que vale 3. Entonces va a extraer desde 0, 1 y 2, porque 3 no lo toma. O sea, va a extraer 0, 1 y el elemento de la posición 2. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y ya tengo lo que son menores a ese 5, ¿no? Podría aplicar, por ejemplo, a 7 y me va a extraer lo que son menores al 7. Aquí está, me está extrayendo los menores al 7. ¿Sí? ¿Queda más claro? A ver, anímense a preguntar, por favor. Quiero creer que todos se están entendiendo, ¿no? Sí. Bueno, sí, para mí quedó bastante claro. Ya. Ok. Entonces ahora, recuerden que nos tenemos que generar 3 listas. La primera lista ya la tenemos, lo que son menores a ese elemento ya lo tenemos. Al elemento que ingresemos, ahora, ya lo profe, tenemos. Ahora Dígame. va a imprimir, supongo, ahora va a imprimir el índice, supongo. Me imagino que el índice se va a repetir tantas veces o solamente se va a repetir una sola vez en el print, porque Bueno, ya como imprimió quieran. de 0 a índice. Ahora había que repetir imprimir el número que estamos insertando en este caso. Ahora es 7, ¿no? Pero solamente hay un 7. Claro, es 1. Pero bueno, dejémoslo con el 5 justamente porque acá hay un dilema, ¿no? Del 5. Lo imprimimos 3 veces, lo imprimimos una vez. Pues hagamos de la manera, imprimamos una vez y imprimamos 3 veces, ¿no? A ver. Exacto, debería imprimir 3 veces. 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, el 5 va a partir de qué índice? Desde el índice índice. 3. ¿Hasta dónde? Sí. Tenemos que saber cuántos números se repiten de 5. Entonces, podemos saber, vamos a aplicar un conteo, y podemos saber cuántas veces se encuentra un 5 aplicando la función con, ¿verdad? Cuéntame cuántas veces aparece K, o sea, el 5, ¿no? Y te va a decir, pues aparece 3 veces. Entonces de índice hay que sumarle índice más 3, ¿no? Para que calcule 3 veces más adelante. ¿Sí? Perdón, más conteo. Sí. Más conteo, no siempre va a ser 3, más conteo. Con conteo lo que va a almacenar es cuántas veces va a aparecer ese elemento en la lista. Entonces, si aparece 3 veces, le digo, extráeme de índice, que por ejemplo, el índice vale 3, ¿no? Índice vale 3. Más 3,
6, es decir, hasta la posición 5. 3, 4, 5, correcto. Entonces tengo que sumarle las veces que aparece para que me pueda extraer todas las divisiones que tenga, ¿no? Probamos hasta ahí para que verifiquemos. Y ahí tenemos, 5, 5, 5, 5, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? No entendí muy bien lo de la función count. Esta cuenta O cada lo que vez... hace es, ¿cuántas veces aparece? El 5. ¿Cuántas veces aparece este elemento que le he puesto? ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3 veces. Entonces, vamos a decirle que extraiga una porción desde la posición índice, que es este, hasta más 3, que sería hasta acá. Pero recuerden que el último no lo toma, o sea, cogería esos 3 de acá, ¿no? Para ponerlo más sencillo, índice, ¿cuánto vale ahorita? Índice vale 0, 1, 2, 3, ¿verdad? 3. ¿Y cuánto vale conteo? Conteo vale 3 también. E índice más conteo, ¿cuánto vale? 6, ¿no? 3 más 3, 6. O sea, va a extraer lo siguiente. Lista de 3 hasta 6. Pero el 6 no lo toma, es decir, va a tomar el 3, el 4 y el 5. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, piensen un ratito. ¿Sí? ¿Está bien? Y después, pues lo que necesito es que extraiga desde índice más conteo, ¿cierto? Le pongo un paréntesis ahí para que... ¿Hasta dónde? Pues hasta el final. Y pues lo puedo dejar vacío porque así les digo que es el vacío, ¿no? Y incluso acá en el 0 también puedo haber dejado vacío ahí nomás, ¿no? Recuerden que eso lo mencioné cuando estábamos hablando un poco de cadena, ¿no? Se puede ahorrar el primero y el último, ¿no? Vamos a Profe, ejecutar acá. entonces, sí, ya entendí, pero en este caso solamente funcionaría en caso de que esté ordenado, porque si los números están de manera random, esa función de Claro, índice más conteo no. por eso es que le aplico acá Mm. el sort primero, pues. Si viene desordenada, le aplico el sort primero, para que esté ordenada. Aseguro que está ordenada acá primero, ¿no? Y ahí tenemos el elemento. Podemos jugarlo con muchos otros valores. Y acá colocar, por ejemplo, un 8 o un 7. Ahí está, 2 veces el 7. Bien, pues ahí estaría. Y nos faltaría pues un ejercicio final para poder Profe, en poco... caso de que esas tres listas sea un input, o sea, de que el usuario tenga que agregar la lista y eso se ordene, ahí sí habría que hacer si algo es una diferente. lista, habría que pedir al usuario, pues le pedimos, no hay Sí, problema acá. input. Vamos a pedirle, a ver, vamos a pedirle, no hay problema. Aquí, pues lo que hacemos es pedirle, ¿no? Primero vamos a decirle, en principio, cuántos elementos van a ingresar a la lista, ¿no? O en algún momento tenemos que decirle si ya terminó de ingresar a la lista, ¿no? A ver, vamos a pedirle cuántos elementos van a ingresar a la lista, ¿ya? Entonces, primero tenemos que preguntarle cuántos elementos. Input, ingresa cuántos elementos. Cantidad primero, ¿no? Cantidad. Recuerden que vamos a convertir en un int. Aquí, una vez que le hemos pedido cuántos elementos, pues lo que vamos a hacer es hacer un for para que llene la lista, ¿no? For, y bueno, tenemos que primero bueno, ya no tendríamos que pasar la lista en todo caso, ya no. Ya no tendrías que pasar una lista, ya no vamos a pasar una lista, solo vamos a pasar un K. O el K tampoco no lo vamos a pasar, ¿no? También el K hay que definirlo, a ver, o no, el K también tenemos que definirlo, ¿no? También tendríamos que definirlo, ¿no? El K. Sí, deberíamos definirlo para saber.
cuál elemento Ya, es que quiere el usuario ok, listo. ordenar, en el Entonces, caso, no sé. parece que quiere tomar como referencia para partir, ¿no? Ya, ok. Entonces, Sí, exacto, tomar como referencia eso. for i in range desde 0 hasta cantidad, pues le voy a empezar a pedir los números, ¿no? Voy a definir acá una lista vacía antes, que pues ya voy a utilizar la definición de lista para que obviamente mantenga acá el nombre. Y le digo, pues lista de i va a ser igual al n, ¿no? Entonces acá le digo, ingresa elemento elemento 0 acá, ¿no? Es elemento 0. Entonces aquí voy a poder colocar con formas, le voy a colocar acá un... ¿De quién quiero? Pues del i, ¿no? Formas de i, ya está. Ingrésame elemento 0, ingrésame elemento 1, así, ¿no? Acá le voy a colocar lista 0, así. Para poder formatearlo de esta manera. Ahí. Entonces acá va a pedir ingrésame el elemento 0, el elemento 1, 2 y así, ¿no? Una vez que tengo esa lista llenada, pues lo que te voy a pedir también es el elemento que quiere tomar como partición, ¿no? Como elemento base acá. Entonces acá voy a salir del bucle y le voy a pedir el elemento, ¿no? El elemento K. K le voy a Profe, llamar también. Hola. disculpe, ¿el rango no sería de 0 a cantidad más 1 o algo así? Porque no tomaría entonces, si yo No, ingreso pues 10 ya, pues si ingresa o no 10, importa. como va desde 0, va a tomar de 0 a 9, que está bien, pues son 10 elementos de 0 a 9. Ah, cierto, cierto. Porque estoy empezando del 0, pues. Si empezara desde el 1, sí, Sí, tendría que sumarle 1 más. ¿Ya? Acá le digo, pues ingrésame el número de referencia. El número de referencia. Y con esos valores, pues ya lo que hago es el proceso, ¿no? Pero aquí tendría que asegurar de que ese K, pues exista en la lista primero, ¿no? Si es que existe, pues que haga esa verificación. Si no existe, ¿cómo va a poder hacer la partición? Primero vamos a correrlo aquí para que, bueno, pero bajo supuesto de que ingresamos un número que sí existe en la lista para que pueda hacer la partición, ¿ya? Bien, entonces aquí con eso ya terminaríamos de, a ver, lista, ordena, y listo, ya estaría, ¿no? Ahí, vamos a probar, a ver, ¿ya? Ahora, pues ya no llamamos a la lista de esta manera, ¿no? Tenemos que llamar a 3 listas así nada más, ¿no? Ya que no tiene parámetros y todo se define en el input. A ver, ¿qué dice acá? Lista no es definido. Ah, perdón, estaba aquí creando la lista y la dejé a medias. List, así, ¿no? O si no, ya saben que pueden usarla así, ¿no? ¿Cuántos elementos? Pues voy a ingresar unos 10. Ingrésame el elemento 0. Ahí está. Perdón, acá me equivoqué en algo, voy a detener. El forma de i debería estar acá adentro del string, ya ahí para que pueda probar, para que pueda iterar, si no, no está funcionando con este 0 que le he definido acá. 10. Ahora sí, lista 0 es. Hace rato me aparecía con llaves, ¿no? Voy a ponerle un 8. A ver, ¿qué pasó? Perdón, acá estuve mal, acá estoy mal. No puedo poner lista ahí porque no la he definido con tamaño. Lo que tendría que hacer es lista.happen, ¿no? Aquí estoy mal. Ya que este lista ahí no existe, pues, el lista happen, agregarle. Sí, aquí es así. ¿Ya? Ahí estaría. Ok. ¿Cuántos elementos? Pues 10, 5, 8, 9, 4, 6, 6, 8, 9, 7, 2. Pues voy a ingresar, por ejemplo, el 6.
Y aquí está, ¿no? Me lo ordenó primero, aquí está ordenado. Y acá ha partido a los anteriores al menores del 6, luego los dos 6 que aparecen, luego lo que está arriba. Sería el 5. Ok. Debemos crear un diccionario, me dice, de traducción español-inglés, separadas por 2 puntos y cada palabra separadas por comas. O sea, el usuario va a ingresar lo siguiente, ¿no? El usuario va a ingresar así. Por ejemplo, madre, mother, coma, father. Al revés. Primero lo español y después lo de inglés. Lo que vas a traducir tú es de español a inglés. Es decir, tú vas a ingresar una frase en español y el diccionario lo que va a hacer es buscar en la lista que tiene y traducirte cada palabra en español que tú tengas en inglés, ¿no? Pues padre, father, ¿no? Por ejemplo, is, es, ¿no? Es, los puntos, si no me equivoco. Ya, entonces acá vamos a poder indicarle con una función, creo que me piden, no, un programa nada más. Entonces lo que voy a hacer es crear pedir al usuario input, ingrésame tus palabras, ya, y lo vamos a guardar en una variable. Palabras. Entonces vamos a recorrer cada palabra. De hecho, lo que vamos a hacer es separarlo por una coma. Si ustedes recuerdan, hay un método en las funciones de cadenas que nos permite separar por algo, ¿no? ¿Cuál era ese método? El método split, ¿verdad? Entonces, mira, vamos por pases también para que lo puedas entender. Si yo a palabras le aplico el método split en base a una coma, ¿sí? ¿Qué es lo que logro? Si yo imprimo esto. Por ejemplo, acá voy a colocar par igual a. Si nosotros imprimimos ahorita par, ¿cuánto vale par? Pues par, pare, vale esto, pero como una lista, mira. Vamos a ingresar esto, ¿ya? Madre, esto de acá. Vamos a ingresarle pegadito para que esto. Aquí vamos a aplicarle un método. Ya, abajo, vamos a correrlo para que veas. Entonces, mira, voy a ingresar esto. Voy a dar un enter. Ops, ¿qué pasó acá? Ah, palabras acá, ¿no? Palabras. Acá vamos a darle un /n para que se vea separado. Mira, si nosotros ingresamos esto, porque el programa nos pide que definamos un diccionario primero, o, ¿no es cierto? Nosotros mismos tenemos que inventar nuestras propias traducciones. Entonces vamos a ingresarle, madre es mother, padre es father, es is, ¿no? Y más palabras seguramente. Y lo que hacemos, pues lo que quiero es, en primer lugar, separarlo por la coma. Y aquí ya logré separarlo por la coma. Es decir, ahora esto es un elemento, ¿ya? Es un elemento, este es un elemento, este es un elemento, ¿no? Lo que sí es que me lo ha hecho con espacios, pero no importa, de ahí lo voy a corregir. Lo que hago es recorrer esas palabras, cada par, acá voy a ponerle pares mejor para que concuerde, por cada P impares, es decir, por cada pequeña frasecita
o por cada pequeña dupla que haya, ¿sí? Ahora pares vale 3 elementos, 1, 2 y 3 elementos, tomando como referencia este ejemplo de acá. Entonces, al recorrer pares, lo que va a hacer es recorrer cada elemento. En la primera iteración, pares, P vale esta frase. En la segunda iteración, P vale esta frase. En la tercera iteración, vale esta frase. Y bueno, podría haber más si es que tuviera una lista más, unas palabras más largas, ¿no? Ok, entonces lo que hago es aquí, por cada P que hago es, por cada P, lo que hago también nuevamente es separarlos por los 2 puntos, ¿ya? Voy a separarlos por los 2 puntos. Entonces aquí lo que hago es así. Voy a inventarme un diccionario. ¿Cómo creo un diccionario? Con la palabrita dic, ¿verdad? O con las llaves vacías, nada más creo un diccionario. Entonces lo que hago es crear un diccionario. Yo creo que puedo usarlo con... No sé si puedo hacerlo con dic o si nada más con llaves. Creo que así. Ahora vamos a ver si está válido esto. Ah, falta acá en for. Ya, entonces lo que digo es diccionario. Y para acceder a la clave del diccionario, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos así, ¿no? A ver, quiero ver con cuál podemos hacerlo. Ya. Diccionario. Ok, entonces lo que hacemos es diccionario. Punto. Recuerden que el diccionario tiene un método que se llama setDefaults. Acá, al final, en la diapositiva tiene un método setDefault, que lo que hace es agregar un valor al diccionario, ¿no? Entonces, si nuestro diccionario está vacío, pues lo que vamos a hacer es agregarlo, ¿no? Entonces, diccionario punto setDefault y le vamos a agregar cada una de estas cada una de esas frases, pero vamos a dividirla también. O sea, que le voy a poner, en lugar de P, pares, voy a ponerle X, ¿ya? Y voy a dividir P nuevamente con split, así. ¿Ya? Pero esta vez lo voy a separar por 2 puntos. Es decir, a ver, sigan el paso, ¿ah? Primero lo que he hecho es separarlo por la coma, por esta coma de acá, por esta coma, separarlos. Una vez que lo he separado, lo que he hecho es recorrer cada par, cada separación. Esta es una separación, esta es otra, y la de acá es otra más, ¿no? Entonces, la he recorrido para poder ahora separarla por 2 puntos, porque necesito acceder a cada uno de esos elementos. A cada uno de esos elementos necesito acceder. Pero sería bueno que le aplique un strip para poder quitarle los espacios antes de, ¿no? Strip, acá. Bueno, aquí no, perdón, acá en la P, aquí, strip. Ahí. Strip lo que hace, recuerden, es lo que hace es limpiar los espacios al final y al inicio de la cadena, ¿no? Entonces les digo primero, límpiame, porque mira, por acá tengo unos espacios vacíos, ¿ve? Adelante y acá adelante también, ¿no? Entonces lo que hago es decirle, pues, límpiame, y de hecho tendría que hacerlo también después para poder asegurar de que se agreguen solos. De hecho lo voy a hacer después mejor para no complicarme aquí. Ahí. Ya, entonces viene cada par y lo separo por los puntos. Es decir, X va a valer madre y va a valer mother en la primera vuelta. En la segunda vuelta va a valer padre y va a valer father. Entonces aquí lo que digo es, agrégame en la variable X sub 0. Y obviamente le voy a decir, pues, split para que me elimine los espacios en blanco. Y después le digo que me agregue también el X sub 1, ¿no? Punto split. Mira. Ahí. Ok,
¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí es de que estoy agregando los números al diccionario. Si ahorita yo pruebo diccionario, van a ver lo que va a pasar, que ya tengo mis palabras dentro de un diccionario. ¿Ya? Entonces todo esto es para agregarlo al diccionario recién. Ingrésame tu palabra, pues vamos a agregarle todo esto que está acá, ¿no? A ver qué dio error. Vamos a imprimir el X para ver cómo me lo está dando, ¿ya? Ok, entonces voy a pegar aquí. A ver, ¿cómo me lo está imprimiendo? Me está imprimiendo así. No es split, es strip, creo que es strip, así es, me parece. Creo que por eso me estaba saliendo mal. Split es para dividir. Es strip que es quitarle los espacios. Split es para dividir. Strip es para quitar los espacios vacíos, ¿ya? Por eso me está saliendo error acá. A ver, vamos a pegar ahora sí estos de acá. Ahora sí. Mira, ya tengo mi diccionario. O sea, lo que he hecho es pasar mi cadena a diccionario. Ahora tengo un diccionario de mother, padre con father, es con is. Ya tengo mi diccionario, ¿no? Hasta ahí tengo mi diccionario. He pedido una cadena en base a ese formato y lo que he hecho es separarlo y separarlo para poder agregarlo al diccionario. Una vez que tengo el diccionario, pues lo que hago es pedir al usuario que me ingrese lo que quiere traducir, ¿no? Ingrésame la frase en español que quieres traducir, ya que nuestro diccionario es de traducción de español-inglés. Ingresamos en español y él nos devuelve en inglés. Obviamente no es una traducción a veces que tenga sentido. Lo que va a hacer es reemplazar una mala palabra del inglés para español. A veces sin necesidad del contexto, ¿no? Entonces aquí ingresamos la frase en español, lo vamos a almacenar en una frase y lo que vamos a hacer es recorrer la frase, ¿no? Por cada palabra en la frase, vamos a decirle al diccionario que me lo consulte, ¿no? Sí. ¿Cómo accedemos a un elemento diccionario? Pues por acá lo hemos visto, ¿no? Por acá lo hemos visto de arriba. Lo accedemos mediante get, ¿no? Si es diferente de none, que lo deje normal, así, ¿no? Entonces acá le pedimos lo siguiente. Si el diccionario get palabra no existe, es diferente de non que lo traduzca. Si no, pues que no lo traduzca, porque dice que si no lo encuentra, que lo deje la palabra tal cual. O sea, que la deje en español la palabra y que no le haga traducción en inglés, ¿no? Si es diferente de none, pues que lo traduzca. Que traduzca y que imprima print justamente esto, ¿no? Si es diferente de none, que imprima eso. Pero si no es diferente, no, es decir, si es none, o sea, si no lo encuentra, que deje la palabra tal cual, es decir, que imprima la palabra, ¿no? Que imprima la palabra tal cual como estuvo al inicio. Y listo, pero acá creo que tenemos que modificar un poco el separador, porque si no, nos va a imprimir, digamos, en renglones distintos, ¿ya? Creo que eso tenemos que hacer. A ver, ahí creo, con un espacio. Ajá. La madre es muy buena. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, perdón, acá estoy haciendo algo mal. Me he equivocado. Acá yo ingreso la madre es buena, o sea, esta palabra, esta frase, perdón, estoy diciendo el mal. Acá ingreso esta frase y al decirle por palabra y frase lo que estoy haciendo es recorrer cada letrita, cada carácter, y no quiero eso. Quiero que me recorra por cada palabra. Entonces aquí nos ha faltado antes frase dividida, aplicarle el método split, ¿ya? Eso nos ha faltado. De frase, para que recién podamos recorrer palabra por palabra, por eso que estamos recorriendo letra por letra y no nos sale la traducción. Frase.split y lo separamos por un espacio vacío, ¿no? Ahí ahora sí ya. Y ahora a frase dividida la recorremos, a frase dividida sería, ¿no? Ya casi era como antes get, o ya saben que para el diccionario puedes hacerlo así,
o puedes accederlo así, ¿no? Da lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora sí ya va a salir, ¿ya? Vamos a ejecutarlo y listo, vamos a ver. A ver, déjame copiarme lo que está arriba. Claro, pues estaba recorriendo letra por letra y la letra por letra no lo estaba encontrando en el diccionario, pues, ¿no? Ahora sí, la madre es buena. Y debe salir aquí. Ah, ¿y ahora qué pasó? La madre es buena. Bueno, is, aquí está is, ¿no? Ya está, pero me faltó acá el separador. Aquí sí falta el separador. Ok, ahora sí. No tradujo madre, no lo tradujo. Solamente tradujo is. Ah, es que puse con el numeral, ya, ahora sí. Se almacenó con el numeral. No lo estaba reconociendo. Ahora sí, la mother is buena, ¿no? Correcto. Con esto, pues ya estaríamos cerrando el ciclo de las estructuras compuestas y lo que vendría el día de mañana sería ya la programación orientada a objetos. Listo, pues si no hay más detalle, más comentarios, pues aquí nos vamos a quedar y nos encontraremos ya el día de mañana, Dios mediante. Listo, chicos, cuídense, nos vemos, chao. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.